Buenas noches, Brandon. Buenas noches, Brandon. ¿Me escuchas? Buenas noches, profe. ¿Cómo estás, Brandon? Bien, profe. Más breve por Teams la reunión. ¿Sí me escucháis bien, profe? Sí te escucho claramente. Ah, bueno, listo, profe. ¿Más breve por Teams la reunión o qué? No, profe, así está bien. Pues queda más fácil. No, es que esta es por Teams. Es que yo veía que por la herramienta Ayuna es como más complicado. Se les Ah, dificulta más. sí. Sí, señor, profe. Bueno, esperemos que varios pues se conecten. Demos un momentito pues, Brandon. ¿Listo? Listo, vale, profe. Voy a desactivar mi micrófono. Ok. Buenas noches, José Hernando. Buenas noches, profe. Qué pena la demora. No, no, dale, estamos aquí dando un momentito a ver quién por los para que para ya.
que esa plataforma Sayuna como que está acá. Observe que Jefferson Marmolejo programó la siguiente reunión como para las 9:30, ¿cierto? 8:30 a 9. 9:30 creo. Sí, profe. 8:30, 9. Ay, no, yo leí en el anuncio 9:30. Ah, bueno, tenemos que ser entonces puntuales para que les dé tiempo de iniciar la otra reunión. Fernando, buena noche. Ah, sí, señor, 8 a 9:30. Ay, pero Jefferson, ¿por qué la puso a las 8 si a las 8 no hemos terminado? Sí, siete y profe, treinta pero ocho es sí, muy de poquito. 8 a 9 la puso. Ah, bueno, no, es que Jefferson a veces no se fija. No vio No, el mensaje. No observó el mensaje. Bueno, bueno, entonces él nos dará un momentito. Yo ahorita le escribo que nos dio un momentito, pues como para no hacerlo, porque es que ya media horita es muy poquito y sabiendo que empezamos tardecito. O más bien iniciemos de una vez. La gente pues que se va a conectar se irá conectando. Y si no, ahí queda la grabación, va a quedar la grabación. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Para que puedan empatar con la otra. Bien. Entonces, en la noche de hoy, en la noche de hoy nos convoca una actividad denominada trabajo colaborativo. Informe sobre trabajo colaborativo. Ya les muestro pues informe trabajo colaborativo. Ya les voy a mostrar. Que yo comparto pantalla de una vez. Documento colaborativo se llama. Listo. Evidentemente se llama documento colaborativo para solución del caso. Documento colaborativo para solución del caso. Pero entonces les voy a compartir pantalla. Listo. Aquí ya estoy compartiendo la pantalla. Profe, se escucha entrecortado, profe. Bueno, un momentito. Aquí ya pueden observar la pantalla. Sí, profe. Perfecto. ¿Y me están escuchando? Sí, profe, ahora sí se escucha clarito. Bueno, voy a tratar de hablar un poco pausado, pues como para que no tengamos pues problemas de audio. El trabajo que nos convoca hoy se llama Documento Colaborativo para Solución de Caso. Documento Colaborativo para Solución de Caso. Es un trabajo muy bonito, muy interesante. Y está directamente relacionado que va a socializar ahorita Jefferson, una misma. De formación de las dos es el mismo, ya se los voy a mostrar. Documento colaborativo para estudio de caso. Listo, documento colaborativo para estudio de caso. Por aquí más arribita tenemos el material de formación. Bueno, la guía de aprendizaje y el material de formación. Se llama Ser agente de cambio. Aquí está. Ser agente de cambio es el material de formación. Yo ya lo tengo abierto, entonces se los voy a mostrar desde acá.
Ser agente de cambio es el material de formación. Es poquito, pero sustancioso. Poquito, pero sustancioso. Historia de Colombia en los últimos 50 años de violencia. Esto es lo que es la social Jefferson, porque son hitos del conflicto armado, documento colaborativo para estudiar. ¿No? Es como si fuera un material de estudio, es el mismo, que es este que les estoy mostrando aquí en este momento. Entonces, contexto social y político en los últimos 50 años. Aquí hay una línea del tiempo muy bacana que les va a servir también como material de consulta, etcétera. Por aquí abajo, acuerdos que se han llevado en Colombia, acuerdos de paz en estos más de 50 años de violencia en Colombia. Entonces, todo el tema de los acuerdos de paz lo van trabajando en esta información tan importante. Aquí estamos mirando toda la información para las dos actividades. ¿Listo? Voy a colocar aquí ocultar. Y vamos a darle siguiente. El punto 2 dice fundamentación de los acuerdos de paz. En la primera parte que miramos, para la revisión de los hitos del conflicto armado en Colombia, es toda la historia de la violencia en los últimos 50 años. Ese es el tema 1. El tema 2 dice fundamentación de los acuerdos de paz. Entonces, aquí es donde se centra esta actividad del documento colaborativo, porque tenemos que hacer una comparación entre los acuerdos de paz en Colombia y los acuerdos de paz en Sudáfrica. Sudáfrica. ¿Quiénes fueron los protagonistas? Aparecerá un tal Nelson Mandela y toda una que hay una realidad social, económica y política llamada apartheid. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿En qué consistió ese conflicto de paz? ¿Quiénes fueron los protagonistas, los ganadores? ¿A qué acuerdos se llegaron? Y en este material de estudio les explican en un acuerdo de paz. ¿Qué pasa en un acuerdo de paz? ¿Cuáles son los puntos que se abordan en un acuerdo de paz? Por eso el material de formación que les estoy introduciendo así a grandes rasgos, pues lo deben leer, lo deben trabajar, porque este es el que les va a dar los fundamentos, los argumentos, pues para responder o realizar la actividad. La importancia de la cultura de la paz es el punto 3. Resolución de conflictos y negociación. ¿Qué es lo que pasa en una resolución de conflictos? ¿Cuáles son los aspectos o los puntos clave a los que se llega en una resolución de conflictos? ¿Quiénes son los miembros o los agentes en un proceso de solución de conflictos? A conciliadores, conciliadores en derecho, conciliadores en equidad. Bueno, cultura de la paz, ¿cuál es el concepto de la cultura de la paz? Muy bien. Toda esta información y ya, mire, aquí llega, son los tres pasos, los tres puntos, ¿cierto? Entonces, este tercero, que es la importancia de la cultura de la paz, el segundo, que es fundamentación de los acuerdos de paz, donde se centra la actividad de hoy, que es eh, documento colaborativo. Y no es otra cosa que una comparación de los acuerdos de paz en Colombia con los acuerdos de paz de Sudáfrica. Y el punto 1, que es hitos, historia de Colombia en los últimos 50 años, que es de donde se realiza la actividad hitos del conflicto armado, que es la que va a explicar ahorita Jefferson Marmolejo. Entonces serán dos actividades muy interesantes, muy buenas, hacer este viaje por la historia con unos datos tan concretos, tan claros, tan interesantes, y fuera de eso, registros y evidencias de aprendizaje. Eso con respecto al material de formación, para que lo tengan en cuenta. Entonces yo lo voy a cerrar, pues porque ya se los compartí. En la guía de aprendizaje, en la página 9, mire que nos están introduciendo las dos actividades. Mapa mental sobre hitos del conflicto armado, que es la que va a explicar ahorita Jefferson Marmolejo, y la que estamos haciendo en este momento, que es el documento colaborativo para la solución del caso. Entonces, centrémonos un poco en esta. Pues, qué es lo que tienen que entregar? Documento con la solución del caso en PDF.
Extensión, 4 páginas como mínimo, 6 páginas como máximo. ¿Por qué? Ustedes ahí en este documento pueden incluir un cuadro comparativo y hay unas preguntas orientadoras que complementan muy bien ese cuadro comparativo. Un cuadro comparativo, ¿por qué? Porque nos están colocando a comparar dos procesos de paz, el de Colombia con el de Sudáfrica. Y hay unas preguntas que son como la base de esa comparación. Una de ellas es quiénes fueron los actores en ambos procesos de paz, a qué acuerdos llegaron. Entonces hay unas pequeñas preguntas orientadoras como para ilustrar bien y desarrollar bien el cuadro comparativo que va dentro del documento. Por eso es que colocan aquí 4 páginas de extensión, porque siempre hay varia información que se debe colocar. Bueno, entonces dice, realización efectiva, características que lo componen. Por ello, es importante las siguientes indicaciones, instrucciones, recomendaciones. Primero, seleccione un equipo de trabajo para realizar la actividad no superior a 3 personas. Pero curioso, en esta sesión hay 3 personas, o sea que pueden hacer un solo trabajo entre los 3. ¿Está claro? Brandon, Fernando, José Hernando. ¿Me Sí, profe, lo escuchan? estoy escuchando. Sí, profe, lo estoy escuchando Bueno, perfectamente. mire pues, pueden hacer un solo trabajo entre los 3, si quisieran hacerlo, porque es un documento colaborativo. Pues podría ser interesante, pero también lo pueden hacer individual. En caso de que haya mucha dificultad de reunirse, de encontrarse, para darle respuesta, pueden hacerlo individual o pueden hacer los 3 un solo trabajo, documento colaborativo. Sería muy interesante. Ahí les dejo planteada pues la situación en caso de que decidan tenerlo en cuenta. Entonces, lo primero que nos dicen es seleccionar un equipo de trabajo para la realización de la actividad. Mínimo 3 personas, ahí están. Las demás personas que vean el video, pues verán si se reúnen para hacerlo o verán si lo hacen individual. Los que no están pues en la reunión, que van a ver la grabación de la sesión en línea. Segundo, presentar el documento escrito teniendo en cuenta una organización adecuada, con ideas claras, buena redacción, ortografía, gramática y una buena construcción de bibliografía para incluir soporte de la consulta realizada. Entonces, siempre en un trabajo escrito, pues hay que colocar bibliografía porque es la manera como respetamos los derechos de autor. Entonces, aquí nos lo están recomendando en este paso 2, respetar derechos de autor adjuntando bibliografía. Y cuando nos dicen adjuntar bibliografía, nos están dando una indicación. Consulten fuentes de información, no se queden con lo que se les proporciona en el material de estudio. Pueden consultar otras fuentes para ampliar la información. Tercero, dice, analizar el caso propuesto a partir de una comparación entre los acuerdos de paz de Sudáfrica y los acuerdos de paz de Colombia. Comparación es un cuadro comparativo. Usted puede incluir dentro del informe, dentro del trabajo, dentro del documento colaborativo, un cuadrito comparativo que le permite organizar mejor la información. Puede o no hacerlo. O usted, sin necesidad de incluir un cuadro comparativo, pues compara ambas posturas. Entonces, va colocando los subtítulos, proceso de acuerdo de paz en Sudáfrica, y va respondiendo las preguntas orientadoras que ahorita las miramos, aquí están. Entonces, repito, en el documento colaborativo pueden incluir un cuadro comparativo o no. El pequeño cuadro comparativo les permite organizar la información, pero la actividad como tal no es un cuadro comparativo. Pueden incluirlo dentro del documento y además responder las preguntas orientadoras que hay al final, que están en el anexo que ahorita se los muestro. Entonces, analiza el caso propuesto a partir de una comparación entre los acuerdos de paz de Sudáfrica y de Colombia, teniendo en cuenta varios criterios. ¿Quiénes intervinieron? Entonces, el cuadro comparativo responde a estas cuestiones. ¿Quiénes intervinieron en Sudáfrica y en Colombia? ¿Cuál fue su manera de actuar y de gestionar el conflicto en Sudáfrica, en Colombia? ¿Cuáles fueron sus intenciones e intereses en Sudáfrica, en Colombia? ¿Cuáles eran los condicionantes o circunstancias políticas en Sudáfrica, en Colombia? Económicas, sociales, culturales, de la situación.
y cómo se resolvió el conflicto en Sudáfrica y en Colombia. Por eso es cuadro comparativo. En Colombia se hizo de esta manera, en Sudáfrica se hizo de esta manera. Bueno, 4, realizar el documento de manera colaborativa, atendiendo, incluyendo además de lo anterior, portada, introducción, conclusiones y bibliografía. Es un trabajo escrito, bien completito. Portada, introducción, conclusiones y bibliografía. La introducción es 1 o 2 párrafos en los que usted menciona a grandes rasgos qué es lo que se va a desarrollar en ese documento escrito. Una introducción es una animación, ambientación, motivación, una pequeña disertación motivacional para que el lector se anime y continúe leyendo el documento. Entonces el lector cuando lee, está muy interesante, van a abordar este tema, van a hacer una reflexión sobre esto. La introducción no es el desarrollo del tema, es la enunciación, es enunciar qué es lo que se va a desarrollar en el documento. Y las conclusiones es qué se encontró. Pues como nombre lindo, es ir concluyendo el trabajo. ¿Qué es lo más relevante? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué se puede resumir? ¿Qué se puede concluir? ¿Qué se puede, qué se aprendió? ¿Qué fue lo más importante que se recogió, que se recoge del trabajo pues, realizado? Y 5 dice leer y seguir las especificaciones del anexo, documento colorativo, que ya se los voy a mostrar. Entonces, básicamente, lo que nos están pidiendo es un documento con portada, introducción, desarrollo de las preguntas orientadoras y de la comparación, conclusiones y bibliografía. Les estoy diciendo que se puede meter un cuadrito comparativo para organizar la información, sobre todo en la que va a comparar Sudáfrica y Colombia, porque las otras preguntas orientadoras que están en el anexo, pues las desarrolla debajo del cuadro comparativo. Y al final coloca las conclusiones de todo. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que nos están pidiendo en el anexo? Vamos a verlo, ya. Aquí está el anexo para la realización del documento colaborativo. Entonces nos están diciendo, muchachos, Colombia no es el único país que ha vivido y vive un conflicto armado interno. ¿Por qué dice que vive? Porque no ha terminado. Todos somos testigos de que ha habido varios procesos de paz, diálogos de paz en diferentes gobiernos, con diferentes actores, y que el conflicto sigue, se no termina, ¿cierto? Qué interesante, les recomiendo mucho en el material de formación Hitos del Conflicto Armado, que son los 50 años de violencia en Colombia, donde incluyen una infografía. Mírenlo, porque ahí van a encontrar datos que quizá no habían escuchado, que quizá no tenían claros y les va a complementar muy bien toda esta visión y todo este informe retrospectivo de lo que ha pasado en Colombia con el tema de la violencia. Entonces, Colombia no es el único y por eso nos están pidiendo hacer una comparación. Todo Sudamérica y nos están poniendo aquí a Sudáfrica también fuera de nuestro continente, pero todo Sudamérica ha vivido procesos de paz y nos invitan también a tenerlos en cuenta. Existen sociedades que a lo largo, que han logrado superar sus conflictos y han llevado a cabo procesos de transición exitosos. No sabríamos concluir en este momento si los de Colombia han sido exitosos o no. Yo creo que en algunos aspectos han sido exitosos, en otros no tanto. Como la mayoría de las dictaduras de América Latina, especialmente Argentina, Chile, o países con conflictos internos muy fuertes como Sudáfrica o Alemania, quienes se pueden adquirir las buenas experiencias de los procesos transicionales para evitar al máximo errores cometidos en ellas. Y aquí nos están metiendo en un tema bien interesante, que es el tema de la memoria histórica. Quien, quien no tiene presente su pasado, su historia y su memoria, tiende a repetir, ¿cierto? La memoria histórica es muy importante precisamente porque nos permite estar al tanto de lo que ha sucedido, de lo que ha pasado de una manera muy inteligente. No recordar y lastimarnos con esos recuerdos, ¿cierto? No recordar para odiar, es recordar para entender, para comprender qué fue lo que pasó, qué cicatrices dejó, qué aprendemos de todo eso
y cómo todos esos conocimientos los podemos poner en práctica en el presente y en el futuro, pues para evitar repetir todas las cosas negativas que hayan sucedido en esos procesos. Entonces dice, para esto es de gran utilidad la experiencia vivida en otros países como Sudáfrica, con un proceso de construcción de memoria, ojo, memoria, aquí yo le colocaría histórica, con un proceso de construcción de memoria no perfecto ni completo, pero sí mucho más avanzado y consciente de la importancia y necesidad de hacer y preservar la memoria. Países que pueden aportar ideas, expectativas, errores, pero sobre todo para promover el hecho de manifestar aquellas historias que se están en el olvido. Para desarrollar esta evidencia, debes leer con detenimiento el caso sobre las lecciones del proceso de paz sudafricano, dispuesto como material complementario en el componente formativo 4. Ser agente de cambio. Luego, responda a las preguntas de reflexión en relación con los acuerdos de paz que se están presentando en Colombia y entre un documento con las instrucciones. Preguntas a reflexionar. Ojo que estas son diferentes a las que va a utilizar para hacer el cuadro comparativo. En el cuadro comparativo, en la guía de aprendizaje nos las dijeron. ¿Quiénes intervinieron? ¿Cuáles fueron los agentes que intervinieron? ¿A qué acuerdos llegaron? ¿Cómo se realizó el proceso? Esas son las preguntas orientadoras para el cuadro comparativo, para la comparación entre los procesos de paz de Sudáfrica y Colombia. Vea, volvamos a la guía de aprendizaje. Véalas acá. Analizar el caso propuesto a partir de una comparación entre los acuerdos de paz de Sudáfrica y de Colombia, teniendo en cuenta varios criterios. Vea, ¿quiénes intervinieron? Esta pregunta orientadora es para la comparación entre Colombia y Sudáfrica. ¿Quiénes intervinieron? ¿Cuál fue su manera de actuar y de gestionar el conflicto? Estos son los aspectos para la comparación. ¿Cuáles eran sus intenciones e intereses? ¿Cuáles eran los condicionantes, circunstancias políticas, económicas, sociales? Si alguien está intentando entrar, si por favor le pueden dar acceso a la personita que está intentando entrar. Muchas gracias. Económicos, sociales, culturales y la situación de la situación y cómo se resolvió el conflicto. Estas son las preguntas orientadoras para la comparación. Pero estas del anexo son otras preguntas orientadoras que hay que responder debajo del cuadro comparativo o de la comparación. ¿Cuáles son? Entonces dice, para hacer un análisis del caso propuesto, realiza una comparación entre los acuerdos de paz de Sudáfrica y los acuerdos de paz de Colombia, teniendo en cuenta varios criterios. Aquí no los están repitiendo. ¿Quiénes intervinieron? ¿Cuál fue su manera de actuar y de gestionar el conflicto? ¿Cuáles eran sus intenciones e intereses? ¿Cuáles eran los condicionantes o circunstancias políticas, económicas, sociales y culturales? ¿Y cómo se resolvió el conflicto? Y estas son las otras preguntas orientadoras. ¿Cuáles son? ¿De qué manera se fortalece la paz al ser reconocida como un derecho humano? ¿Cómo crees que puedas aplicar la sesión de hoy en tu vida cotidiana? La sesión de hoy, que es este tema de los conflictos de paz, de los acuerdos de paz. Y la finalidad de compararlos, el de Colombia con el de Sudáfrica, es mirar, o sea, siendo culturas tan diferentes, temáticas tan diferentes, porque todo el tema del apartheid y todo el tema de la exclusión social de la que se vivía en ese momento, del proceso de paz de Sudáfrica, y toda la experiencia de Nelson Mandela como uno de los actores principales, que tiene es una historia de vida magnífica, magníficamente hermosa, lo que él hizo, lo que él vivió, lo que él padeció y cómo lograron llegar a solucionar todo este conflicto. Y es un ejemplo para el mundo entero. Entonces, de lo que se trata es de qué pasó, qué nos deja esto, qué aprendemos, cómo debemos gestionar los conflictos. Entonces, ¿de qué manera se fortalece la paz al ser reconocida como un derecho humano? ¿Cómo crees que puedes aplicar esto, todo esto? Cuando dice aquí la sesión de hoy, es todo este tema de los procesos de paz, todo ese tema a nuestra vida cotidiana. Otra pregunta, ¿cómo construimos paz? ¿Desde dónde? ¿Qué valores implica construir la paz?
¿Cuál es nuestra responsabilidad frente a esto? ¿Nos corresponde a nosotros hacerlo? ¿Cuál es nuestro granito de arena? O que lo hagan los gobiernos. Eso a mí no me toca, eso a mí no me importa. Ese no es mi problema. ¿O cómo me siento yo implicado en eso? ¿Desde dónde construimos la paz? ¿Y quiénes son los agentes involucrados para hacerlo? Explique su respuesta. Tenga en cuenta que en la presentación del documento, una adecuada organización de ideas, buena redacción, ortografía, gramática, rescatar bibliografía si es necesario, incluir una portada. Este documento se puede presentar de manera colaborativa. Sin embargo, el instructor decidirá las condiciones, agrupación y la comunicará. Entonces, si aquí en la reunión estuviésemos, no sé, 25 personas, pues sería muy chévere hacer grupos, pero solamente hay 4 personas valiosísimas. Felicitaciones, reconocimiento. Me quito el sombrero ante ustedes por su responsabilidad, porque prueban finura cada momento y están aquí, ¿cierto? Eh, entonces, es decisión de ustedes, muchachos, si hacen el documento colaborativo. Día 3 o 4, no, dice que mínimo 3. Entonces hay 5 personas, serían 3 y 2, como ustedes se quieran organizar, o lo hacen de manera individual. Listo, para que lo tengan presente. José, tiene la manito levantada. Profe, digamos, por mi parte, sí, yo lo hago solo por lo que, digamos, mi tiempo y todo, pues entonces no me da, Sí, señor. digamos, así para hacer trabajo. Entonces, el otro es, digamos, es hacer el cuadro comparativo, lo de Colombia y lo de Sudáfrica, y Sudáfrica. la, Oh, y hacer y el último contestar las preguntas, ¿sí? bueno, pilas pues que les están pidiendo un documento de 4 páginas mínimo. Tiene una portada, tiene una misma introducción, tiene un desarrollo, tiene unas conclusiones y una bibliografía. En el desarrollo, ustedes verán, es decisión de ustedes, si la comparación entre Colombia y Sudáfrica la hacen a través de un cuadrito que incorporan dentro del documento o no simplemente colocan los rasgos de esa comparación. Co- eh, los agentes que intervinieron en el proceso de paz de Colombia fueron fulano, fulano, fulano. En Sudáfrica fueron fulano, fulano, fulano. ¿Cómo se resolvió un conflicto en Sudáfrica de tal manera, en Colombia de tal manera? Según la orientación de la guía de aprendizaje del anexo, ustedes hacen la comparación entre el proceso de paz de Sudáfrica y Colombia como quieran. Si quieren hacerlo a través de un pequeño cuadro que incluyen dentro del documento, lo pueden hacer. Si no, simplemente redactan para que lo tengan en cuenta. Y responden las demás preguntas orientadoras. Es un mismo documento. Yo les estoy dando la opción de que el punto de comparar específicamente los 2 procesos de paz lo hagan en un cuadrito porque el cuadrito les permite organizar mejor la información. Es opcional. Así como es opcional hacerlo individual o en equipo. Pueden hacerlo entre 3 compañeros. Se van a dar mucho tiempo. Los 3 cargan el mismo documento en la plataforma Sayuna donde corresponde. La portada colocan el nombre de los 3. Entonces yo ya sé que voy a encontrar que es el mismo trabajo, pero porque lo hicieron de manera activa. Para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Fernando. Profe, buenas noches. Buenas Resulta noches. que yo ya envié el trabajo, pero entonces mirando como usted me está explicando, creo que no lo redacté así. Entonces, tocaría que me modificara la plataforma y Ok, colocara otro intento. ok, Fernando. Listo, mijo. Así lo voy a hacer entonces. Permíteme reviso y te habilito el otro intento para que lo organices y es genial. Genial, Fernando. Así será. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra duda, inquietud? Bueno, quiero mostrarles en el material de formación, porque ahí nos dijeron dónde está el proceso de paz de Sudáfrica. Resulta
que el proceso de paz de Colombia es del que hablan a lo largo de todo el material de estudio. Aquí se los voy a mostrar nuevamente. Todo este material de ser agente de cambio es sobre, mire, hitos del conflicto armado en Colombia, historia de Colombia. Aquí es donde está lo de hitos del conflicto armado, que es lo que va a explicar Jefferson dentro de un ratico. Hitos del conflicto, historia de Colombia, hitos del conflicto armado. Fundamentación de los acuerdos de paz. Aquí fundamentalmente está la información para esta actividad que estamos explicando en este momento, que es documento colaborativo. Y mire que nos están colocando a comparar los dos procesos de paz. Dice acuerdos de paz, fundamentación de los acuerdos de paz. Y el trabajo central es la comparación entre los procesos de paz de Sudáfrica y Colombia. Claro que también nos sirve toda esta historia de los procesos de la violencia en Colombia en los últimos 50 años, más de 50 años. También nos sirve. O sea que con este material de formación van a desarrollar estas dos bonitas e importantes actividades del día de hoy. Y para esta pues se centran en fundamentación de los acuerdos de paz. Entonces, cuando entramos, nos envía. Cuando entramos, nos muestra aquí en el menú, dice material complementario. ¿Listo? ¿Y qué dice en el material complementario? A ver, ¿quién me lee qué dice en el material complementario? Aquí en la segunda partecita. ¿Quién lo lee? Alguien que lo lea, por favor. El de abajo, profe, Fundación Seyman J. 2013, Lesiones del proceso de paz sudafricano, revista de información y de debate de pueblos. Eso, sudafricano. Aquí está toda la información sobre el acuerdo de paz en Sudáfrica. ¿Dónde está? En el material complementario. Entonces, vuelvo a mostrárselo. Vengo a menú. Aquí estoy en el material de formación, ¿cierto? Donde se habla de todo el proceso de paz. A ver, yo me devuelvo un poquito. Vea, todo el proceso de paz en Colombia. Todo este material de formación es sobre Colombia. Punto 1, historia de Colombia. De la violencia de Colombia en los últimos 50 años. Punto 2, fundamentación de los acuerdos de paz. Y punto 3, la importancia de la cultura de la paz. ¿Cierto? Pero todo es Colombia. Como nos están colocando a hacer una comparación entre los acuerdos de paz de Sudáfrica y Colombia, necesitamos también la información de Sudáfrica. Pues vamos aquí al menú y aquí en la partecita de abajo dice material complementario. Y aquí es donde nos están colocando este artículo sobre lecciones del proceso de paz en Sudáfrica, sudafricano, para poder hacer la comparación entre Colombia y Sudáfrica. ¿Listo? ¿Está claro? ¿Está claro? Fernando, tiene la manito levantada. ¿O se le quedó levantada? Bueno, ¿alguien tiene alguna duda o estamos bien en lo que hay que hacer? Sí, profe, por mi parte ya entendí. Perfecto. Entonces yo espero que junto con el trabajo que va a explicar Jefferson Marmolejo, que es muy complementario con este, son dos trabajos muy bellos, muy hermosos, muy importantes, con el mismo material de estudio, o sea que van a matar dos pájaros de un solo tiro. Ambos se complementan mutuamente y van a avanzar tremendamente en este proceso de la fase 3. Conmigo, con esta actividad, terminaríamos lo de la fase 3. Ya nos queda pendiente la fase 4 para iniciarla en febrero. Entonces aquí les estoy mostrando el consolidado de las actividades que hemos realizado hasta el momento. En la fase 1 hicimos lo de la línea del tiempo y lo de la síntesis del objeto. En la fase 2 hicimos lo del video sobre la comunicación como expresión humana y lo del informe sobre creación de contenidos comunicativos. En la fase 3, formulación, taller caso Malala, que lo realizaron
El taller Caso Malala lo realizaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 personas. Taller Caso Malala. Video presentación del proyecto de vida. 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas realizaron el video. Diagrama de sistemas. 1, 2, 3, 4 personas lo han realizado. Y el documento colaborativo, pues ojalá lo realicen los 10 que realizaron el taller de Caso Malala, para que se pongan al día. Mire que hay muchos aprendices atrasados. Vea, es más, los que realizaron las primeras actividades, que fue inducción y línea del tiempo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, casi 30 aprendices. De 30 aprendices que realizaron la línea del tiempo y la síntesis del objeto, vamos en 4 aprendices que realizaron el diagrama sistemas de relación del individuo con el entorno. O sea, estamos colgados. A medida que fue pasando el tiempo. Pues vamos a ponernos al día. Pónganse al día, por favor. Tienen hasta el 19 de diciembre para ponerse al día en estas últimas actividades. Y seguramente en febrero también tendrán oportunidad, aunque en febrero vamos a iniciar, en lo que a mí respecta, con la fase 4, las 4 actividades de la fase 4, para que lo tengan presente. Entonces, sin el ánimo, pues, como de quitarle el tiempo a Jefferson, a ustedes principalmente, pero a Jefferson, que ya está pronto a iniciar la sesión, yo pienso que podemos dar por terminada esta sesión para que se conecten a la de Jefferson. Pienso que la información quedó muy clara, la explicación quedó muy clara. Cíñanse a las recomendaciones que hicimos en la guía de aprendizaje, en el anexo, en el material de formación, y verá que van a realizar una importante e interesante actividad. En un rato, entonces, les subo al grupo de WhatsApp el enlace para esta sesión, para que la tengan ahí a la mano y la puedan consultar. Y bueno, sin más, a no ser que haya alguna otra pregunta, sin más, entonces vamos a ir finalizando para que se conecten con Jefferson Marmolejo. ¿Hay alguna otra pregunta? No, profe. No. Bueno, pero me están escuchando, es que me tienen asustado. No, profe, yo sí le estoy escuchando. Ah, bueno, perfecto. Bueno, entonces espero pues que realicen estas actividades, las suban antes de que finalice el año, para que no queden muy cargados con actividades para febrero. ¿Listo? Entonces voy a finalizar la sesión. Me encanta saludarlos. Espero que tengan una buena noche, un buen resto de día, para que se puedan conectar a la sesión de Jefferson Marmolejo. Me encanta saludarlos, pues. Bye, bye. Feliz noche, profe, que me bendiga. Buenas noches, profe. Buenas noches, Buenas compañeros. noches. Buenas Bueno, que noches, estén muy profe. bien. Buenas noches.